Para respetar los tiempos, ya saben que la pauta es 30 minutos para luego dar tiempo que pueda haber intervenciones. Cada 2 sesiones haremos un bloque de intervenciones, de diálogo entre nosotros. Como les decía, para iniciar esta conferencia, pedimos al doctor Javier Martín Vide que hiciera la primera. Él presentará a los miembros de la ponencia que han trabajado en la misma, ¿no? Ni Ana ni yo vamos a hacer esto típico de presentación de currículum de cada uno de los ponentes porque el tiempo es muy limitado y es mejor dedicarlo a lo que nos convoca aquí. Solamente diré que el doctor Javier Martín Vide, que es catedrático de Geografía Física en la Universidad de Barcelona, pues es un referente que va mucho más allá de su propia disciplina. Solo tienen que mirar su extenso currículum y su especialidad y sus presidencias en distintos organismos de todo tipo que, insisto, trascienden más allá de su propia disciplina, que es la geografía física. Si yo tuviera que resaltar un rasgo distintivo de Javier Martín Vide es que es para mí una trayectoria académica ejemplar de lo que significan las misiones que la universidad nos tiene encomendadas como universitarios. Fundamentalmente 2. 1, formar profesionales competentes. 2, ser capaz de compartir el resultado de la comunidad, del trabajo de la comunidad científica con la ciudadanía. Y él cumple sobradamente desde hace décadas estas 2 grandes misiones que tenemos encomendadas. Esto es lo que yo más agradezco de Javier, lo que realmente le convierte para mí en referente indiscutible de la comunidad científica, no solamente a la que pertenece, ¿no? Es una persona que tiene ese compromiso, que tiene ese interés siempre. ¿A través de quién? A través del nexo que nos permite la conexión con la ciudadanía desde el ámbito científico, que son los medios de comunicación. Él ha cuidado siempre esto. Y esto es esencial. Los procesos de maduración de contextos sociales y culturales son lentos. Si ustedes saben, igual que yo, revisan la historia del medio ambiente, de cómo la ciudadanía ha ido asumiendo ha ido percibiendo lo que se deriva de los cambios que están ocurriendo, casi siempre responden a una pauta más o menos conocida. Primero, la comunidad científica alerta sobre procesos, sobre riesgos. En segundo lugar, los medios de comunicación van haciendo suyo, incorporan en su agenda lo que la comunidad científica va incorporando. En tercer lugar, la ciudadanía de manera mayoritaria percibe que alguna cosa profunda está ocurriendo, que afecta a sus vidas, a sus economías y al futuro de sus hijos. Y en cuarto lugar, las políticas públicas entonces empiezan a ser realmente eficientes. Casi siempre el proceso de maduración es este. Por eso el papel de los medios de comunicación es esencial. Por eso este vínculo entre el trabajo de la academia y a través de los grandes mediadores y la percepción de la ciudadanía es esencial. Y en ese sentido, esto es lo que yo siempre he destacado más del trabajo de Javier, de muchos otros, pero pedimos que hiciera este esfuerzo a él porque conoce perfectamente y es sensible al trabajo con este enfoque, estas 2 misiones que tenemos encomendadas. De modo que, Javier, gracias por venir y por el trabajo con todo tu equipo, todos y todas personas de referencia a nivel internacional, y tienes la palabra. Muchas gracias, Joan. Buenos días, buen día. Quisiera agradecer formalmente al profesor Joan Romero y a la profesora Ana María Camarasa la amabilidad que han tenido en invitarme. ¿Creo que está apagado? ¿Micrófono apagado? Sí. Pues era el buen día, los buenos días y el agradecimiento a los coordinadores
de esta primera conferencia, Cambio Climático y Territorio en el Mediterráneo Ibérico, los profesores Joan Romero y Ana María Camarasa, por la amabilidad que han tenido en invitarme aquí. Y además les expreso la satisfacción de estar aquí con tan buenos colegas, compañeras, compañeros en la sala, ¿no?, con los que me une pues, afinidad científica y amistad en muchos casos. Bien, el profesor Joan Romero en particular me dijo que esta primera ponencia iba a tener un carácter contextual, ¿no? Entonces voy a comenzar haciendo alusión a aspectos globales para luego en sucesivos zoom bajar a la realidad más próxima nuestra, ¿no?, en ese ejercicio de cambio de escala que es tan intrínsecamente geográfico, ¿no? Luego al final habrá unas recomendaciones, diríamos que hilvanadas en un principio, para ponerlas aquí a disposición de todos, discutirlas, tratarlas y al final pues, formar parte de ese documento final que se precisa para llevarlo a las altas instancias que se han citado aquí esta mañana. Muy bien, pues mi equipo ha estado compuesto pues, por 5 magníficos, ¿no? María José López García, catedrática de Geografía Física de esta Universidad de Valencia, también María José Estrela, que se incorporará en la sesión esta tarde, tenía clase esta mañana, también catedrática de Geografía Física de esta misma universidad, Samira Kodayar, que es la directora del área de Meteorología y Climatología de ese Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo, ella es física, Roberto Serrano Notívoli, que no ha podido venir aquí por asuntos familiares, que es investigador, Ramón y Cajal, también geógrafo de la Universidad de Zaragoza, Miquel Grimal Gelabert, también aquí en la sala, catedrático de Geografía Física de la Universidad de las Islas Baleares, 5 magníficos, como les decía yo mismo. Muy bien, pues no me resisto a dejar de presentar esta diapositiva inicial, que la presento habitualmente tanto en ámbitos académicos como no académicos, ¿no? Ese cuenta kilómetros de los 40.000 kilómetros. Si ustedes llevan en sus 40 kilómetros 40.000 kilómetros, pues ya han dado una vuelta al planeta, porque la circunferencia terrestre tiene solo eso, 40.000 kilómetros, y el taxista que lleva 200.000, que es frecuente en su cuenta kilómetros, sin darse cuenta ha dado 5 vueltas al planeta. El planeta se nos ha hecho pequeño por nuestra capacidad de desplazamiento, por la globalización. Y en este planeta pequeño vivimos ya más de 8.000 millones de habitantes, cada día consumiendo un volumen enorme de recursos y cada día generando también una cuantía extraordinaria de residuos. No hace falta ser un sabio para intuir que algo le está ocurriendo al planeta, ¿no? Miren, por cierto, un dato que no se encuentra casi, o no se encuentra en ningún manual geográfico. ¿Cuál es la densidad de población humana en el planeta? En el planeta emergido, en la superficie emergida, somos animales terrestres. Pues mire, 54 habitantes por kilómetro cuadrado. Bien, es un dato, mucho más que en la mal llamada España vaciada, mucho más, sin duda. En 2009, 30 autores de diferentes campos del conocimiento, desde la economía, el medio ambiente, la química, publican en Ecology and Society un artículo titulado así, simplificadamente, Los límites del planeta. Y dan una lista con aquellos 9 problemas de naturaleza ambiental, pero que tienen detrás la mano del ser humano, aquellos problemas que tienen además unos límites asociados, sobrepasados los cuales se pueden derivar para el planeta efectos muy graves o irreversibles. ¿Con qué encabezan la lista de los 9 problemas? No tienen duda, con el cambio climático. Y luego añaden otros, algunos derivados, la acidificación del agua del océano, agujero de la capa de ozono, carga de aerosol atmosférico, el uso de agua dulce, cambios de usos del suelo, la pérdida de biodiversidad, todos esos. Pero miren, el cambio climático no es solo, como ustedes bien saben, un problema ambiental. Es también un problema de modelo económico, fundamentalmente consumista, capitalista, en particular de modelo energético, basado todavía en los combustibles fósiles, que están en la raíz del problema. Pero es también un problema de inclusión
social, de justicia social. Los pueblos pobres, los países pobres, esa ribera sur del Mediterráneo que mencionaba el profesor Joan Romero, padecen más ya y padecerán más los efectos negativos del cambio climático. Y es además también hasta un problema de salud. Y esto nos atañe a todos, la economía y la salud, a todos, sobre todo cuando vamos cumpliendo años, ¿verdad? Miren, por hacer un apunte en salud, aunque aquí hay evidentemente especialistas en una ponencia, ¿no? No voy a hacer destripe. Por cierto, destripe es la traducción correcta, según la RAE, de spoiler, destripe. Dicho sea de paso, este breve apunte semántico. Pues miren, en 2009 yo no me enteré que la revista The Lancet Top en Medicina publicó un artículo en el que se afirmaba rotundamente: los médicos, los biomédicos, no nosotros, geógrafos, físicos, climatólogos. No, los médicos decían, hace 15 años, el cambio climático es la amenaza más grande para la salud global en el siglo XXI. Caramba. Más recientemente, la revista Top, entre las Top, ¿no? Nature, la Top entre las Top, tenía un editorial en 2021 que decía: las ciudades deben proteger a sus moradores del calor extremo. Ahí está el tema de la salud, muy importante. Haré un apunte final también sobre el tema, pero tampoco quiero pisar a mis compañeros. Miren, es importante desde el mundo académico tener en cuenta el sistema climático. Un sistema muy complejo, compuesto por 5 componentes naturales. Incluso en la escuela se mencionan la atmósfera, por supuesto, el océano, el mar. El comportamiento de la atmósfera, cómo no decirlo aquí en Valencia, está influido sobre todo por la temperatura superficial de las aguas marinas. Evidentemente, la hidrosfera, el océano, es una componente fundamental del sistema climático, pero también la superficie emergida con su relieve que altera los flujos aéreos. O, en cuarto lugar, la biosfera, la esfera de la vida, especialmente la vegetación, que está intercambiando continuamente gases con la atmósfera, con la fotosíntesis, con la respiración vegetal, con la transpiración de vapor de agua. Y la quinta sería la criosfera, que para un habitante como nosotros de latitudes medias nos parece remota, anecdótica. Los hielos de la Antártida o de Groenlandia, de algunos glaciares de montaña. Es importante. Esas superficies tienen un alto albedo, una alta capacidad de reflexión de la luz solar y estabilizan, por decirlo así, el clima del planeta. Pero miren, a mí me gusta añadir una sexta componente, creo que lo podemos hacer en este siglo XXI. El sistema climático no son solamente las 5 componentes que estudiamos o que estudian nuestros escolares, sino una más. ¿Cuál? Nuestro propio sistema socioeconómico. Esa es la sexta componente, esos 8.000 millones de humanos. Y eso quiere decir que el clima futuro del planeta depende en alguna medida ya de nosotros. No solamente del Sol, que lo hizo siempre y lo seguirá haciendo. El Sol tiene mínimos de actividad y otros periodos de mayor actividad, y eso siempre produjo cambio climático y lo seguirá haciendo. Y el vulcanismo. Pero nosotros ya formamos parte de esos actores, de esos factores de cambio. El futuro climático depende ya de nosotros. Gran responsabilidad, ¿no? Muy bien. Miren, un apunte sobre la componente oceánica muy importante, sobre todo pensando en estas comunidades autónomas que se han citado, que abrazan el Mediterráneo, la cuenca occidental, ¿no? El agua, como ustedes saben, es la sustancia así común que tiene mayor calor específico. Al agua hay que aportarle mucho calor para que vea elevar su temperatura en la misma proporción que otra sustancia. O hay que quitarle mucho calor para que caiga su temperatura. En el mes de junio todavía el baño puede ser no confortable, le cuesta calentarse, pero entramos en otoño y hasta en octubre el baño es agradable para un humano, ¿no? Le cuesta. Pero miren, esa inercia térmica que tiene el agua se nos vuelve en contra nuestra. Ya hace años en Science se decía que aunque mañana mismo dejáramos de emitir
gases de efecto invernadero, en particular el CO2, todavía durante décadas la temperatura del planeta seguiría aumentando por esa inercia que tiene el sistema climático, particularmente el océano. Y eso da lugar, a veces yo lo cito así, a esa metáfora del transatlántico. Si un transatlántico es una masa flotante con mucha inercia en sus desplazamientos, se acerca al puerto con una velocidad equivocada o un rumbo erróneo, al final no puede hacer nada, va a chocar contra el muelle por esa inercia, ¿no? El planeta tiene esa inercia térmica. Y esto desde el mundo del derecho ambiental, y si hay en la sala alguien que pertenezca a esa especialidad, saben que se invoca a menudo el principio de cautela o de precaución. Si tenemos la sospecha, aunque solo sea sospecha, de que una acción antrópica puede derivar en un efecto grave para el medio, para nuestros bienes, para nuestras vidas, alto precaución. Y eso también llevó a la declaración por parte de muchas universidades, centros de investigación, gobiernos, el Gobierno de España en 2019, del estado de emergencia climática. Si creemos realmente, y en esta sala seguro que sí, pero si creen nuestros políticos, así lo declararon, que estamos en emergencia climática, toda emergencia exige la acción, y la acción urgente, si no, no nos creemos que estemos en emergencia. Miren, yendo a la raíz del problema fundamentalmente son nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí tienen actualizada hasta noviembre pasado, hasta hace 2 meses, cuál era la concentración actual del CO2 atmosférico en unas condiciones pues, de atmósfera casi libre, pero cercana a la superficie, no en una avenida central de una ciudad ni una zona, un polo industrial. 424 partes por millón, ¿no? La gráfica es bien explícita, no ha dejado de aumentar, no se le ve el final a este aumento de ese gas de efecto invernadero, que es uno de ellos, diríamos el más importante, ¿no? Como referencia, a finales del siglo XIX no llegábamos a 300 partes por millón. Cuando comienza esta serie, a mediados del siglo pasado, estaba en 315. No ha cesado de aumentar. Se trata de reducir drásticamente en lo que queda de década las emisiones de gases de efecto invernadero para ese gran objetivo de llegar al 2050 en neutralidad en carbono. Si se emite la misma cuantía, ha de ser absorbida por los sumideros naturales o por algún avance tecnológico. Muy bien, el 6º informe IPCC, que vio la luz en 2021 y se completó en 2023, nos decía, ¿cuál es el calentamiento global del aire en superficie respecto al periodo de referencia, que lo hemos marcado, he añadido ahí esa frase o esas palabras, establecido en la segunda mitad del siglo XIX. Pues bien, en el último decenio, 2011-2020, ese calentamiento se estima en 1,1 grado centígrado. Es difícil transmitir a nuestros ciudadanos preocupación por solo 1 grado y 1 décima. Cuando está habituado que desde la mañana, desde que sale de casa hasta después del mediodía, la temperatura habitualmente varía mucho más. Pero eso a escala global supone una gran acumulación de calor en el sistema. Y les puedo decir que ya no estamos en 1,1, estamos entre 1,2 y 1,3. Habrán oído que 2024 tuvo 1,6, pero ese es un año solo, no es estructural todavía. Pero vamos en esa dirección. Me atrevo a decir aquí, Joan, en esta primera conferencia, que llegaremos desgraciadamente al 1,5 a no mucho tardar, década y media. Se trata de no alcanzar los 2 grados centígrados que nos recordaban hace ya próximamente una década en el Acuerdo de París de 2015, no alcanzar nunca los 2 grados centígrados, ¿verdad? Muy bien, pues vamos ahora, podemos presentar pues, innumerables testigos del calentamiento global. Solamente haré un apunte. Ustedes han visto ese drama psicológico de La Sociedad de la Nieve del director español Juan Antonio Bayona, que relata ese terrible accidente que sufre un avión en el que llevaba fundamentalmente deportistas uruguayos y que atravesaba los Andes. Eso ocurre hace bastantes años
en la primavera austral, en el mes de septiembre, y los supervivientes aguantaron allí más de 2 meses hasta que finalmente son rescatados hacia el diciembre de aquel año. Pues bien, el National Geographic, que a veces criticamos y a veces no criticamos, porque tiene también muchas virtudes, ha venido a decir que la sociedad de la nieve, ese film, hubiera sido muy diferente en la actualidad. ¿Por qué? Porque en el Valle de las Lágrimas, donde tiene lugar el accidente, donde choca la aeronave y se deslizó en aquel momento por un manto de nieve sustentado en hielo, un glaciar, 600 metros, y eso mitiga el impacto final y permite la supervivencia de aquellos deportistas, hoy día hubiera acabado con la muerte de todos, porque ya no queda glaciar ni queda prácticamente manto de nieve allá a 4.000 metros en esa primavera austral. Bien, el mundo ha cambiado mucho. Simplemente un detalle, una anécdota. Empezamos a hacer el zoom. El calentamiento regional en la cuenca del Mediterráneo. Pues miren, hay un artículo clásico de Kramer de 2018 en que se nos muestra que el calentamiento del aire en la cuenca del Mediterráneo ha sido paralelo al planetario. El del aire de la cuenca en azul, el que hemos analizado en ese verde oliva. Pero la tasa de aumento de la temperatura en la cuenca del Mediterráneo es superior. Decimos 1,4, ya 1,5. Y se habla de un hotspot, de que la cuenca del Mediterráneo es una región particularmente sensible al calentamiento. No es la más crítica, que como ustedes saben es la cuenca del Ártico, donde aquel hielo reflectante marino se está fundiendo, quedan las aguas líquidas más absorbedoras de radiación, y eso está dando lugar a un aumento tremendo, terrible, en aquel ámbito de los inuit, de los esquimales, ¿no? Pero la cuenca mediterránea es una región también crítica en cuanto al calentamiento. Seguimos haciendo el zoom y vamos ahora a la España peninsular, y María José Estrela me ha suministrado esta gráfica donde ustedes pueden ver desde 1951 en particular, perdón, 15-16 hasta el año 22, el aumento térmico clarísimo también, con ese tramo final de hace unos casi 40 años, álgido, y si en los años 23-24, que han sido igualmente récord planetariamente y también años muy cálidos en nuestro país. Es muy explícita, son evidencias. Lo que nos pedían los organizadores, el profesor Romero, pues sí, son evidencias, no podemos dudar de estos datos bien registrados, machacados estadísticamente. Bueno, pasamos ahora al aumento de la frecuencia de las olas de calor, otro tema también derivado de la temperatura y del calentamiento. En este caso, Samira con otro colega publican recientemente la evolución temporal de la frecuencia anual de las olas de calor. Es muy explícita también esta gráfica y estadísticamente significativo el aumento. Ya Emmet también dijo que en este siglo XXI las olas de calor son 2 veces más frecuentes que las que padecíamos a finales del siglo pasado y más tempranas incluso. La gráfica es muy explícita. Ahora seguimos con el zoom hasta el ámbito local, el calentamiento en una ciudad. ¿Qué caso he tratado? Barcelona, con el Observatorio Fabra, un observatorio que tiene ya 111 años de registros y que es pues clave por la calidad de sus datos, la continuidad de los mismos. No se paralizó ni durante la Guerra Civil. Hay un registro del observador de la época que dice: veo caer las bombas sobre el llano de Barcelona, pero yo voy tomando aquí el registro de la temperatura, de la lluvia, etc. Claro, en una ciudad tenemos, en el caso de Barcelona, en Madrid es igual, más de 2 grados de aumento térmico en un siglo. Aquí en un siglo del 15 o del 25, 1925 a 2024, un siglo auténtico, tenemos un aumento de 2,4 grados centígrados. ¿Qué hay aquí? Aquí, fíjense, está impreso el calentamiento global, que afecta a todo el planeta, más el plus regional de la cuenca, que aporta unas décimas, y más el fenómeno local de las islas de calor. Todo ello da lugar a esa temperatura, ese cambio tremendo en un siglo de la temperatura de los centros urbanos y de las periferias urbanas también. Bien, siguiendo con temperatura,
Aquí también María José Estrela nos indica, habría que mirarlo con más detalle, no tenemos tampoco todo el tiempo del mundo, pero en el capítulo correspondiente lo trataremos en detalle, ¿no? La evolución temporal, la temperatura media de las máximas y de las mínimas en el cuarto superior izquierdo, de las mínimas en el cuarto inferior izquierdo, claramente evidencias del aumento térmico hacia el futuro, en este caso. Esto es una proyección. Lo anterior eran evidencias de la evolución reciente de la temperatura en esos diferentes niveles escalares, y aquí es una proyección de la temperatura, clarísimamente. Podemos asegurar que tenemos garantizado el calentamiento durante décadas. No nos vamos a equivocar en esto. Por esa inercia del sistema, hagamos lo que hagamos. Y como no estamos haciendo lo debido, pues como haya razón, vamos a seguir viendo aumentar la temperatura. Pero pasemos ahora a las aguas marinas, ¿no? María José López nos ofrece esta gráfica tan explícita, la superior, con las anomalías térmicas de la temperatura de las aguas superficiales para esa serie que ven 85-2023 a partir de teledetección. También es una evolución claramente estadísticamente significativa. La complementa con esos meses que superan determinados umbrales en una cuenca del Mediterráneo, la cuenca argelina, que la tenemos aquí a tiro de piedra, ¿no? Bien, también es muy explícito comparando dos periodos de 20 años, como en el último hay muchos más meses con esa temperatura media de las aguas que supera los umbrales de los 25 y de los 26 grados centígrados. Igualmente nos ofrece esta gráfica tan explícita en que yo me he permitido añadir que se observa cómo son los meses de verano y los de otoño, aquellos en los que la temperatura de las aguas de la cuenca del Mediterráneo muestran una mayor elevación. Verano, final de verano, comienzos de otoño. Samira nos ofrece este aumento de la frecuencia de las olas de calor marinas en el Mediterráneo, en toda la cuenca del Mediterráneo. También creo que hay que mirar a la cuenca oriental, es importante. En la cuenca oriental se están produciendo pues, aumentos de las olas de calor marina muy significativos, como pueden ver aquí en esta escala cromática con esos rojos que ya pinchan en el marrón oscuro incluso. No tenemos duda que ha aumentado la temperatura de las aguas del Mediterráneo y eso supone mayor energía en el sistema y luego mayor calor latente, el calor de evaporación. El vapor de agua es el combustible luego de fenómenos como los de la Dana, ¿verdad? A partir de unos datos de un lugar de la costa mediterránea, de la Costa Brava en particular, el Estardit, he analizado cuál ha sido el aumento del nivel marino, que también era uno de los temas importantes para nuestros litorales. También es muy explícito. El nivel marino en este punto de la Costa Brava y en buena parte del litoral mediterráneo está aumentando a razón de 3 milímetros año. A veces se dice entre 3 y 4 milímetros año. También es muy difícil expresar, comunicar esto a nuestros conciudadanos. Solo 3 milímetros año. Dirá, ¿y a mí qué? Si yo una ola de metro, metro y medio la afronto con total garantía. Pero es que 4 milímetros año o 3, 4 en particular, suponen 40 centímetros en un siglo, 2 palmos. Y eso es mucho. Y cuando llegan los temporales como el Gloria, eso tiene una afección grave en los paseos marítimos, en las playas, en los deltas. Clarísimamente el mar está subiendo. Aquello de casita en primera línea de mar, que era un atractivo tremendo, ¿no? Pues bueno, habrá que buscar casita en segunda línea de mar o en tercera, ¿verdad? Bien, y la sequía. Aquí a veces utilizo este esquema hablando de una sequía que hemos sufrido y todavía sufrimos muy grave en buena parte de Cataluña, la sequía pluviométrica o meteorológica, luego está la hidrológica, pero también la agrícola o hidroedáfica, la del suelo, que perturba los cultivos, y la ecológica, se habla de sequía ecológica, la que afecta a los ecosistemas. Y finalmente la sequía socioeconómica, cuando todos los sectores económicos, o casi todos, industria, etcétera, están viéndose afectados por la falta de agua, por las restricciones de agua. ¿Qué podemos decir sobre la sequía? Pues
Roberto Serrano, con otros autores, nos ofrece esta evolución del índice de precipitación estandarizado promedio en España, donde he apuntado que se aprecia una cierta concentración de los años secos o muy secos en el final de la serie, ya en este siglo XXI y finales del XX. He analizado la serie, como les decía, excelente del Observatorio Fabra de precipitación. Miren, en el caso de media parte de Cataluña, la media parte oriental, lo que llamamos las cuencas internas, aquel territorio que no vierte, sus aguas no vierten en el Ebro, hemos tenido los 3 años más secos, 21, 22 y 23, juntos. Probabilísticamente eso es extraordinariamente improbable. Hice un pequeño cálculo de probabilidad y en 110 años hasta el 23, que los 3 más secos y extraordinariamente secos, con 300 y algo más milímetros, menos de lo que yo en promedio en Valencia, que son 400 y algo, como ustedes saben muy bien, que se junten los 3 y al final de la serie es remotamente probable. Tiene una probabilidad extraordinariamente baja. Pues sí, ha ocurrido. Probablemente aquí hay la huella del cambio climático, ¿no? También Samira nos ofrece la evolución de la intensidad y la duración de las sequías en este trabajo publicado ahora. Traemos aquí los datos más actualizados, con un incremento de la intensidad y un aumento también de la duración de las sequías, ¿verdad? Muy explícita. Miquel Grimal también me ofrecía este mapa que conozco, que estuve implicado con Roberto Serrano, en que aquí calculamos un índice de concentración de la lluvia, ese aporte de los días más lluviosos en el total anual. Y gran parte del territorio peninsular y de las Baleares muestran un aumento significativo estadísticamente de la concentración de la lluvia. Y también Roberto Serrano, es más difícil verlo, a la izquierda, cómo evolucionará. Esto es proyección, ven que hago apuntes también de proyección. A la izquierda, las 2 columnas de la izquierda en diferentes escenarios, uno normal, diríamos ya, y el otro el extremado, cómo hay una reducción pluviométrica previsible en las próximas décadas en nuestro ámbito de la España peninsular y Baleares. En cuanto a la precipitación máxima en 24 horas, ahí las cosas en esta proyección no están del todo claras, si aumentará mucho o no. Depende también de la estación del año. Es algo que hay que mirar en detalle y aquí no puedo explicitarlo al máximo, ¿no? ¿Cómo no hablar aquí, al menos un apunte muy breve sobre la Dana, ¿verdad? Miren aquí cómo tan explícito, a partir de la teledetección, en ese recorrido, ese marrón, ese café con leche, de inundación de todos esos municipios, sus calles, la Rambla del Pollo, etc. Todo esto. Bien, no voy a hablar de esto, no es el objeto, pero tenemos mapas tanto de Abamet, de asociaciones de aficionados a la meteorología muy claros. Se bate en este caso, es un episodio excepcional, se bate la máxima intensidad pluviométrica en 1 hora. Allí en Turís, acá en 184,6 milímetros en 1 hora. Eso supone que durante 1 hora, todos los minutos de 1 hora recibieron 3 litros de agua por metro cuadrado, cada minuto. Para multiplicados por 60, dar más de 180, pero cada minuto. Sí que ha habido intensidades hasta de 4 o 5 milímetros minuto en algunos lugares del Mediterráneo y algo más, pero que durante 1 hora persistiera esa intensidad hace que sea récord de España con creces sobre uno registrado en Vinaroz, claramente, y que sea un episodio excepcional. Pero además se bate el récord en 6 horas, que lo tenía Alpandeire, veo aquí al profesor José Damián Ruiz Sinoga en Málaga. Se bate claramente también el récord de España en 6 horas. Hay mapas como estos también del CSIC, con toda la localización de ese núcleo a 30 kilómetros al sudoeste de Valencia.
Bien, he hecho este ejercicio simple de las retrotrayectorias. ¿Dónde estaba la partícula de aire que llegó a las 0 horas de aquel fatídico 29 de octubre a la ciudad de Valencia? ¿Dónde estaba en superficie y dónde estaba a 5.500 metros? Miren, en superficie, la trayectoria en rojo venía prácticamente de la cuenca oriental del Mediterráneo, si quieren, de la cuenca central. Durante 3 días, y más todavía, me he remontado a 3 días, fue recargándose de humedad, como ustedes ven, con ese recorrido, dando una componente al llegar a Valencia. Y en altura la trayectoria azul describía típicamente ese seno ciclónico tan típico, y que en la fachada o en la rama ascendente u oriental del seno caía perfectamente en esta localización de Valencia y sus proximidades. Un ejemplo prototípico. No he presentado la típica gota fría porque seguro que algún colega lo hará a lo largo de estas 2 jornadas. ¿Qué tendencias podemos? Y aquí tenemos alguna discusión al respecto. Estamos oyendo continuamente hablar de que las danas son más frecuentes. Insisto, dentro de este grupo de los 6 componentes, lo hemos de tratar todavía. Estamos oyendo repetir, las danas ahora son más frecuentes que décadas atrás. Yo no estoy tan seguro, pero hay compañeros que pueden discutir esta afirmación mía. Miren, un trabajo todavía en prensa que se va a publicar de personas del BSC, Barcelona Supercomputing Center. Aquí tienen ustedes para toda la cuenca del Mediterráneo y regiones próximas, tienen la tendencia de la frecuencia de danas aquí en el Mediterráneo. Solo donde ven puntos oscuros es donde las tendencias son estadísticamente significativas. Pues miren, hacia ese sector del Golfo de Cádiz, Canarias, Madeira, ha disminuido su frecuencia significativamente. No lo tengo tan claro, se repite. Lo que estamos clarísimo en el grupo, estoy convencido y en otros grupos, es que cuando llegue una dana va a tener más potencialidad para ser más destructiva, porque tenemos más energía confinada en superficie. Pero las condiciones que favorecen su formación, no estoy seguro, y lo hemos de tratar y debatir en el grupo, no estoy seguro que vayan a ser más frecuentes, pero cuando lleguen pueden ser como la vivida el 29 de octubre o más intensa todavía. Un mayor peso de la precipitación otoñal, quizás sí. Comparamos en su día, ya tiene algunos años este artículo, casi 3.000 observatorios, más de 2.500 de toda España, y calculamos aquello tan simple del régimen pluviométrico estacional. ¿Cuál es la estación más lluviosa y cuál la más seca? En esa franja oriental de la península ibérica, desde Cataluña hasta Murcia, ese marrón, ese rojo, marca máximos otoñales. Evidente aquí en Valencia que el otoño es la estación más lluviosa en promedio. Y luego tenemos los verdes hacia el interior, máximos primaverales, los azules hacia el oeste y el Cantábrico, máximos invernales. Incluso en España hay 2 manchas amarillas con máximos estivales, el sur de la Ibérica, nidos de tormentas, y el Pirineo Oriental, nidos de tormentas. ¿Pero qué ha pasado? Desde ese treintenio sin cambio climático a otro en que comienza a ocurrir, fíjense que los rojos máximos otoñales se han expandido hacia el interior de la península ibérica, pero no en 8, 10, 12 observatorios, sino en muchos, en centenares. ¿A costa de qué? De los máximos primaverales, de los verdes, que han quedado reducidos. Ese es un mal asunto para nuestro secano, que requiere lluvias primaverales para que la cosecha arranque bien y vaya bien. Es un apunte. No se observan grandes tendencias generales en la lluvia en España, grandes tendencias generales. Depende del periodo, sí que en algunos lugares ha disminuido la lluvia, pero en conjunto no podemos ser tan concluyentes como con la temperatura, que somos concluyentes con lo vivido y con lo que va a ocurrir. Bien, avanzo y mencionamos ahora otra vez de carácter general, mencionamos, y voy mal de tiempo sin duda, me va a permitir el profesor Romero que avance quizás más rápido, el auditorio es un auditorio ilustrado, por lo tanto puedo saltar diapositivas. Bien, 2 afirmaciones del último IPCC. La escala de los cambios observados no tiene parangón en periodos dilatados de tiempo. Y la otra es que ya
los episodios extremos podemos afirmar desde la ciencia que son en general más frecuentes, más intensos, más severos. Y esto lo refleja el sexto IPCC, el CO2 en cuanto a concentración no tiene otro valor equivalente como el actual desde hace 2 millones de años. La tasa de aumento del nivel marino es la más elevada en los últimos 3 milenios. La reducción del hielo del Ártico no se ha visto igual en el último milenio y el retroceso glaciar no tiene precedentes también en un periodo largo de tiempo. Para que vean también nuestros políticos que tenemos cada vez más garantía, más certeza de que la causa del cambio climático es antrópica. He recorrido aquí los últimos 4 IPCCs, ya en el siglo XXI. Tercero, 2001, decía probable la participación antrópica. 2007, cuarto IPCC, decía, ponemos aquí, muy probable. Quinto IPCC 2013, sumamente probable. Y el último, el sexto, 2021, inequívoco, con esos umbrales, esas expresiones de nivel de confianza del 66 al 90, 95, tenemos certeza de que estamos detrás del calentamiento global. Un apunte sobre los riesgos. Bueno, el temporal Filomena de enero de 2021, con esta imagen de satélite extraordinaria y esa calle del centro de Madrid. Pero un año antes teníamos en enero de 2020 el temporal Gloria, que asoló paseos marítimos, deltas, etc. En estas imágenes tiene una referencia. Y ahora podríamos poner la Dana, podríamos llamar la Dana de Valencia, por ponerle un nombre rápido, la Dana de Valencia. Muy bien. A veces los políticos se agarran a esta afirmación. Los episodios meteorológicos extremos siempre ocurrieron, siempre vivimos, sufrimos sequías, olas de calor, olas de frío de vez en cuando, lluvias torrenciales. Es cierto, les damos la razón, pero hay que añadir, fundamental, la ciencia ha demostrado que son más frecuentes, más intensos, más severos en gran parte del planeta. Esto es fundamental. Muy bien, el triángulo del riesgo con los 3 pilares, miro al profesor Jorge Ocina, seguro que lo explicará perfectamente, el riesgo como función, no solamente del peligro de la naturaleza, la Dana del 29 de octubre fue excepcional, potencialmente destructiva, pero ahí estaba una sociedad, una población muy vulnerable y un territorio muy expuesto por una pésima gestión del mismo y ordenación del mismo. Y ahí eso me obliga a decir que el riesgo tiene un significado mucho más integral. Hemos de darle esa concepción más comprensiva, más geográfica del riesgo, en que está implicada no solamente la naturaleza, sino la población, la sociedad y también el territorio. No quiero pinchar en este extremo, pero recordemos a Ulrich Beck, el gran sociólogo alemán que murió hace poco tiempo. La ocultación del riesgo lo aumenta. Si en una carretera de montaña, este es un dibujo escolar que les he hecho, tapamos el triángulo de peligro, curva a la izquierda, aumentamos el riesgo del conductor de sufrir un accidente. Pero también la definición o valoración incorrecta del riesgo lo aumenta. Si ese triángulo ponemos curva a la derecha, cuando es curva a la izquierda, también. Nuestras evaluaciones tienen que ser precisas, exactas a ser posible. Y la última, que defenderíamos todos los geógrafos y geógrafas, el desconocimiento geográfico aumenta el riesgo. Parte de la población, y no tenía la culpa, de la población de esos municipios de la Horta Sud, desconocían realmente el territorio, su compulsión en ocasiones, ¿no? Y no es esa el factor principal de la catástrofe. Un apunte sobre proyecciones. El planeta continuará aumentando su temperatura. En el mejor de los casos es inviable con las emisiones actuales. Tocaríamos el 1,5 y llegaríamos a final de este siglo en 1,4. Ojalá, se ve inviable. En el peor de los casos nos iríamos a un planeta que yo no puedo imaginar, más de 4 grados sobre ese referente de la segunda mitad del siglo XIX. Y sobre la lluvia, miren, en un planeta cálido llueve más en conjunto que en un planeta frío. ¿Por qué? Porque se refuerza el ciclo del agua. Más evaporación, más transpiración y más retorno es un ciclo.
Nuestros escolares saben que es un ciclo, pero la dinámica atmosférica va a dar lugar a esto que ustedes van a ver aquí, que me remitió un gran climatólogo, James Harrell, donde ven ustedes azules y verdes, latitudes medias y altas de ambos hemisferios, más lluvia, más precipitación. Pero hay dos franjas café con leche y ahí queda buena parte del Mediterráneo en que la lluvia no va a tender a aumentar, sino al revés. En esta transparencia tan comprensiva de la Agencia Europea de Medio Ambiente, tienen a la izquierda cómo será el continente en cuanto a temperatura a finales del presente siglo, más cálido que el actual. Sin duda, sobre todo las latitudes árticas y también el Mediterráneo, con esos tonos naranja subidos. Y en la lluvia he tenido que añadir esa línea negra, el continente dividido en latitudes medias y altas más lluvioso y la Europa del Sur, nuestra Europa, más seca, muy probablemente. Bien, un apunte final casi sobre nuevos riesgos. Cuando empecé a estudiar la isla de calor del área metropolitana de Barcelona a finales de los 80, fue considerado un fenómeno anecdótico, curioso, bueno incluso. ¿Por qué? Porque ahorraba calefacción en los barrios centrales de la ciudad en invierno. Se consideraba que era un fenómeno pues, que nos permitía ahorrar, ¿no? Hoy día de un fenómeno anecdótico se ha convertido en un nuevo riesgo climático, porque en las noches de verano extraordinariamente cálidas añade ese plus y ahí produce un efecto muy negativo en la salud. Hablamos de noches tropicales de hace mucho tiempo, pero tuvimos que introducir el concepto o el indicador de noche tórrida, que en el lenguaje común tiene otro significado más festivo, ¿no? Pasé una noche tórrida, no se imagina, pero que, sinceramente, y perdonen esta broma, tiene un efecto a veces devastador en nuestros mayores, que viven solos y viven en pobreza energética, no disponen de un aparato de aire acondicionado o aún disponiendo de él, no pueden hacer uso por el coste que tiene el recibo de la luz, ¿no? Han aumentado en Málaga o en Barcelona, tenemos más de 100 noches tropicales al año. Y tórridas, pues tenemos más de 20 y de 25 noches tórridas con mínimas que superan los 25 grados en el exterior. ¿Qué tiene una persona que entra en su habitación a las 12 de la noche? Hemos hecho alguna medida indoor. En una habitación de un piso alto que mire a poniente, desde donde el sol está calentando aquella habitación en la larga tarde de verano. 30, 31, 32 hemos medido cómo descansar. Nuestros mayores se debilitan y sus enfermedades crónicas se agravan y aumenta claramente, como han demostrado colegas de otras especialidades, aumenta la morbilidad y la mortalidad de ellos. Y mueren, ¿sí? El calor mata con estos aumentos de la mortalidad en esos estratos de la población. Es un problema de salud pública y estos son palabras mayores. Otro nuevo riesgo, esos episodios compuestos que llamamos cálidos y secos. El efecto de una coincidencia, de una sequía y una ola de calor es más grave en los ecosistemas, en los cultivos, que una sequía separada en el tiempo de una ola de calor, sin duda, sin duda. O por último, en este recorrido, la expansión de algunas enfermedades endémicas del trópico. Aquí tienen el mapa del mosquito tigre, en su día, en 2012, que afectaba a lugares del sur de Europa. Miren el mapa ahora, el mapa de este 2024. Buena parte de la península ibérica, toda Italia, gran parte de Francia está aquí. Yo creo que los servicios de salud público y privado podrán contener esto. Me parece mucho más grave el calor que las enfermedades endémicas del trópico. Recordar mitigación y adaptación, sin duda, mitigación, reducción de emisiones, adaptación, ajustarnos a las nuevas condiciones para disminuir nuestros riesgos. Así tiene que ser, ¿verdad? Y en el ámbito local, reverdecer nuestras ciudades, sin duda, reverdecerlas de cualquier modo, reverdecerlas, crear ejes verdes, las superislas, supermanzanas, a ser posible, porque no solamente mejora la temperatura, mejora la contaminación del aire, disminuye el ruido y da lugar a un paisaje más agradable. Y quitar el suelo duro, impermeable. Barcelona, por ejemplo, y otras ciudades españolas fueron icono mundial de las plazas duras. ¿Para qué sirve una plaza dura en la actualidad? Hay que quitar ese suelo impermeable. Necesitamos un suelo permeable que almacene
un poquito el agua de riego de lluvia para que luego evaporándose encontremos frescor, los buenos hábitos, la movilidad sostenible, todo aquello que ustedes siguen y hacen. Y ahora las recomendaciones, un apunte sobre recomendaciones. Trabajé en ANECA, como muchos de ustedes, durante bastantes años, y allí, para salvar un grado o un máster, a veces se hablaba de recomendación imperativa, que siempre me pareció un oxímoron, ¿no? Si es recomendación, no puede ser obligatoria, y si es obligatoria, no es una recomendación, ¿no? Pero se decía recomendación imperativa, ¿en qué sentido? En que serán asuntos que la universidad proponente de aquel título será objeto de especial atención durante el seguimiento, se decía. No era una simple recomendación, pero no era una motivación que rechazara el título. Recomendación imperativa. Entonces surge la primera recomendación de nuestra ponencia, que dice lo siguiente: es necesaria la creación de lo que podamos denominar Observatorio de Cambio Climático y Riesgos Meteorológicos del Mediterráneo Español o Comisión de Expertos en Cambio Climático, que está prevista por la Ley Valenciana de Cambio Climático, o cualquier nombre. Ya sé que en esto se ampara muchas veces nuestra clase política para salirse por la tangente. Ya lo sé, que la creación de estas estructuras no garantiza nada. Pero con sede en la Comunidad Valenciana, proponente de esta primera reunión de expertos, en que participen especialmente, no exclusivamente, esas comunidades que hemos citado del Mediterráneo, y que sirva para el estudio, la prevención de esos riesgos meteorológicos en el contexto del cambio climático y para el seguimiento de las recomendaciones. Si no las seguimos dentro de 2 años, como proponía el profesor Romero, tenemos que hacer un seguimiento. Creo que es una recomendación, la primera de ellas. Segundo, el aumento continuado de la temperatura, etcétera, con ese efecto negativo en la salud. Creemos que hay que abogar por el aislamiento térmico de las viviendas, la acción de los equipos sociosanitarios que presten ayuda a los más vulnerables. Son medidas inexcusables, lo remarcamos. La puesta en marcha de redes de refugios climáticos. Cada vez más estamos obligados. No pensábamos hace un cuarto de siglo que tuviéramos refugios climáticos. Ahora hay que ir estableciéndolos. La tercera, la temperatura de las aguas también va aumentando, ¿verdad? Entonces es imperativo garantizar a la población la atención, la ayuda rápida, las alertas, los protocolos de actuación ante emergencias, la comunicación directa y permanente. No lo puedo leer todo, tengo en mente la DANA, está escrita aquí, de octubre de 2024. Sobre el mar, la subida del nivel marino, ¿no? Y esto lo consulté, intercambiamos con el profesor Olcina, habría que, ya que está la modificación de la Ley de Costas de 2013, que aumentó a 75 años pues, el uso del litoral más próximo a las aguas marinas, aquí decimos que se recomienda encarecidamente el que se actualicen con frecuencia, no sé, decenal, por ejemplo, esos plazos a las nuevas realidades físicas. La realidad viene rapidísima y también territoriales, ¿verdad? Y en todo caso llevar a cabo actuaciones respetuosas ambientalmente en el litoral. Y la quinta y 2 pequeñitas más. Quinta, el conocimiento geográfico. Aquí hay una mayoría de geógrafas y geógrafos. Debemos instruir a la población, la autoprotección, los simulacros. ¿Es que había habido algún simulacro en los municipios de la Horta Sud? ¿Simulacro ante una inundación? Yo creo que no. A mí me admira ver esos niños de corta edad japoneses haciendo los simulacros ante terremotos. Un simulacro. Nos lo tomamos a veces a la ligera en nuestras universidades, pero es algo que hemos de instruir y de poner en práctica. Y las 2 en reserva, porque son 5 las pedidas. La investigación climática y meteorológica de las universidades, de centros muy prestigiosos, aquí citamos alguno, debe estar ahí presente, y la financiación también presente. Y la séptima,
Bueno, la séptima es pensar en ese ODS 13 de acción por el clima, con la disminución de recursos, la sostenibilidad, la reducción de emisiones. Miren, mis compañeros de ponencia me han dado muchas más, lo ponemos aquí, María José Estrela, María José López, Samira Kodayar, y ayer, para acabar ya, Joan, permíteme, hace 48 horas salió mundialmente que DeepSeek llegaba arrasador, inteligencia artificial china, y que el ChatGPT estaba fuera ya de cualquier contexto. Como esta es una reunión de personas al día, recientes, modernas, he hecho una pregunta al ChatGPT. ¿Qué hemos de hacer para que no vuelva a ocurrir la desgracia de la Dana de Valencia? Bien fácil. Bueno, pues dice, pone más texto, pero lo que marca, mejorar la infraestructura, la planificación urbana, adaptación al cambio climático, educación y concienciación, planes de emergencia, protección del medio ambiente. Bueno, razonable. El alumno que tenemos escribirá esto, nos lo dará en un trabajo y ya está, ¿verdad? Pero miren, ¿qué hace el DeepSeek? El DeepSeek es mucho mejor, señores y señores. Miren lo que hace el DeepSeek, miren. Pero mucho mejor, me dejé asombrado. La misma pregunta, mejora de la planificación urbana y territorial, habla de mapas de riesgo, el DeepSeek, el ChatGPT no. Reforzamiento de infraestructura hidráulica, sistemas de alerta temprana y protocolos de emergencia, gestión ambiental, lucha contra el cambio, educación y concienciación ciudadana, coordinación institucional y financiación, es mucho mejor. Muchísimas gracias.